Hola a todos, buenos días, les habla Yuki Nagato 115 y en este video les hablaré sobre Nintendo, una gran empresa de los videojuegos que según muchos jugadores, ya está en las últimas y es inevitable su fracaso. En este video les mostraré algunas cosas de Nintendo como su historia, sus victorias, sus fracasos, su futuro. Bueno, sin más preámbulo iniciemos. Cuando hablamos de videojuegos nos podemos encontrar con una gran variedad, en todas formas, tamaños, colores y versiones. Pero sin duda más de uno aquí presente al oír la palabra videojuego lo primero que le viene a la mente es Nintendo y a su mascota Mario. Nintendo es una compañía con más de 100 años de antigüedad, muestra de que ha podido superar la prueba del tiempo, algo que no muchas empresas logran. Inició en el año 1889 fundada por Masahiro Yamauchi creando naipes tradicionales de Japón en Kioto. Posteriormente en cooperación con Walt Disney, empezaron a sacar naipes con sus personajes, por lo que la empresa fue creciendo poco a poco. Nintendo siguió este camino hasta 1980. Cabe mencionar que durante todo este tiempo, la compañía sufrió varios cambios de nombre y alcanzó varios lugares en la bolsa de valores. A partir de los 1980 es cuando podemos ubicar temporalmente muchos de sus grandes juegos. En 1980 sale el Mr. Game & Watch, que es oficialmente la primera consola portátil y también juegos en arcades como el famosísimo Donkey Kong. Sin embargo, los videojuegos eventualmente entrarían en una crisis, la famosa crisis de los videojuegos situada en el año 1983, se debió a que empezaron a existir varias consolas de sobremesa y sobre todo muchos juegos saturando al mercado con juegos basura. El más destacado de todos ellos, y el que reluce por ser pésimo, fue el juego de E.T. Durante este tiempo, se pensó que los videojuegos eran una moda pasajera y que eventualmente desaparecería. Durante este mismo año, Nintendo empezó a trabajar en el Famicom, o como le llamamos aquí, NES. En 1984, Nintendo lanza su Famicom en Japón con unos títulos que en la actualidad se consideran joyas. Esta consola agradó bastante al público, tal es así que los niños en esa época podían identificar perfectamente a Mario como lo harían con Mickey Mouse o Bugs Bunny. Nintendo, de manera intencional o sin plena intención, fue de gran peso para resolver la crisis que se causó un año antes. Esta consola logró unas ventas impresionantes para su época, por lo que eventualmente exportaron su producto. En 1989 Nintendo decide sacar la sucesora del Mr. Game & Watch siendo esta la Game Boy. En 1990 Nintendo decide sacar su Super Famicom, o como nosotros lo decimos, SNES, entrando así a los 16 bits. Sin embargo, esta consola, a pesar que fue un éxito, no alcanza tanta fama como su predecesora. En 1996 inicia la era de los 64 bits para Nintendo y un gran impacto en los gráficos con el Nintendo 64, la cual fue en donde Nintendo tuvo una gran caída en el mercado que le siguió durante su siguiente consola. El problema con Nintendo fue que le dio cabida a otra empresa que llegó a ser una gran competidora y se trata de Sony con su PlayStation. Nintendo durante este tiempo, el problema que tuvo de su consola fue que al insistir con el sistema de cartuchos para almacenar los juegos, era un problema para los desarrolladores, por lo que perdió a varios aliados que hacían su consola brillar, por lo que al final su catálogo quedó muy reducido, aunque con grandes joyas como Super Mario 64 o The Legend of Zelda Ocarina of Time. Por otro lado, en lo que vienen las consolas portátiles, Nintendo sacó un exitoso juego que hasta en la actualidad sigue siendo un vende consolas y se trata de Pokémon, el cual salió el 26 de febrero de ese año. En 1998 sale a la venta el Game Boy Color, una mejora del Game Boy normal, pero con gráficos a color. Durante el 2001, después de su error con el Nintendo 64, Nintendo saca a la luz el Nintendo GameCube. Sin embargo, la historia de Nintendo 64 se repite, poco catálogo de juegos y salió después que sus competidoras, en este caso el PS2 y Xbox, donde se empezaba a poner de moda los juegos en línea. Nintendo se empezó a quedar atrasada en este aspecto, sin contar que por su formato único de disco, había problema para programar los juegos. En 2002 sale su Game Boy Advance, la consola que viene sustituyendo al Game Boy Color. En 2004 se lanza la Nintendo DS, la cual con el tiempo logró colocarse como la segunda consola más vendida de la historia, solo superada por la PS2. A la vez Nintendo lanza su Wii y es aquí donde Nintendo tiene un triunfo no reconocido por la comunidad.
En la pasada generación, a pesar que Wii era tecnológicamente inferior a sus competidoras, comparándose en potencia a una PS2, tuvo más ventas que PS3 o Xbox 360, esto debido quizás a su bajo precio en relación con la competencia. Aún así, como viene siendo desde las generaciones pasadas, su catálogo de juegos se basó principalmente en sus exclusivas, y es por estas exclusivas que su consola brilla ante las demás de su generación, pero igual por estas exclusivas y algunos errores que se han tenido en la historia de Nintendo, se ha catalogado de infantil todos sus títulos, y de ahí viene que actualmente sea infravalorada. Y no importa que Nintendo añadiera a su control el sensor de movimiento, cosa que después la competencia invitó iba a mejorar en tecnología, pero sin tener grandes resultados. Según muchos, Nintendo es mala por sus gráficos y baja tecnología. Por el lado de las portátiles, Nintendo lidera el mercado arrasando con el PSP y el Vita, que a pesar que es inferior tecnológicamente a estas, tiene mejores juegos que la hace ser la triunfadora. Actualmente recién se inicia la nueva generación con el PS4, la Xbox One y el Wii U, la cual no ha tenido el éxito esperado por ahora. El problema ha sido que en la E3 donde la nueva consola fue presentada, no se tenía muy claro que era la Wii U. Muchas personas creyeron que era una extensión de la Wii y no la trataron como una consola nueva. Sin embargo, ahora que sale PS4 y Xbox One, las personas entenderán que Wii U es la sucesora de la Wii. Nintendo a partir de la Nintendo Wii ha seguido un camino diferente al de sus competidoras, y como vemos le ha dado resultados positivos, aunque muchos no lo quieran aceptar. En esta ocasión, con la nueva generación, Nintendo ya tiene resolución de 1080p, alcanzando así a las otras en gráficos, y aún así, por lo visto seguirá reluciendo por sus exclusivas, con colaboración de algunas otras fabricadoras, lo cual parece ser un buen futuro para Nintendo, aunque haya iniciado torpemente. Al ver que el Wii U no obtuvo el éxito esperado, Nintendo tomará las siguientes acciones a corto y largo plazo para levantar su consola. Explotar el potencial de la consola. Lo más característico de la Wii U es su mando el gamepad, por lo que utilizarán más la tecnología NFC integrada en él. Además integrarán un menú de acceso rápido para mejorar la velocidad del gamepad. En su tienda virtual, Nintendo empezará a sacar juegos de Game Boy Advance y de Nintendo DS para enriquecer su catálogo. En lo que corresponde a la expansión del mercado, busca expandirse en los móviles, puesto que se ha demostrado que las personas gradualmente ven menos la televisión. Iwata ha confirmado que buscará relaciones con otras compañías para compartir sus personajes. También ampliará su mercado a países emergentes, puesto que desperdició un mercado potencial al enfocarse en países desarrollados como Japón, Europa y Estados Unidos. También para mejorar sus ventas, buscarán aumentar la venta de sus juegos por la Nintendo Shop a sus consumidores, con planes como crear ofertas y descuentos para aquellas personas que compren sus juegos mediante este método. También, pensando para el futuro de la siguiente consola, quieren que tenga la misma arquitectura interna, de esta manera se pueda solventar la sequía de la futura consola con los títulos de la actual. Por último, crearán una división centrada en la salud y en la calidad de vida, tal como lo hizo con el Wii Fit. Durante todo este video hemos visto un rápido vistazo de la historia de Nintendo y cómo ha tenido sus momentos de triunfo y de fracaso, pero para que se pueda pensar que Nintendo está destinada al fracaso falta mucho todavía. Tan solo tienen que mirar cómo le fue en la generación pasada. Obtuvo grandes ingresos con la Wii, y no solo tienen la Wii, también tienen sus portátiles, que implica una gran fuente de ingresos para ellos, y su única competidora, que es PlayStation, no es capaz de hacerle frente en ventas, puesto que carece de títulos decentes. En conclusión, Nintendo es una buena compañía de videojuegos, tiene grandes títulos y no son infantiles como se piensa. Mario no es exclusivo para niños, está pensado para todo el público, juegos que son altamente disfrutables durante un buen tiempo. The Legend of Zelda, en este juego hay que aplicar muchas veces la lógica y algo de estrategia junto con observación para poder pasarlo. Pokémon, la razón por la cual dicen que esto es infantil es a causa del anime, que en la actualidad ya es tonto y sumamente repetitivo, pero el juego es un RPG, o sea, de estrategia, se tiene que pensar cuidadosamente en una estrategia y planes alternos, algo que dudo que un niño promedio haga.
El problema son las tendencias que se tienen actualmente, como una gran prioridad son los gráficos, y no digo que esté mal tener muy buenos gráficos o que tengamos que volver a los 8 bits, pero antes que los gráficos, creo que hay que centrarse en otras cosas, como su historia, banda sonora, personajes cautivadores, dificultad, etcétera, cosas que hacen que un videojuego sea divertido y cumpla su principal objetivo, que es entretener, cosa que Nintendo sí logra hacer muy bien. Eso es todo por ahora, me despido, comenten, puntúen y suscríbanse, hasta el siguiente video.